Licenciado en Relaciones Internacionales, docente en la Universidad de Defensa y como especialista en este tema nos vas a traer tu análisis respecto a los títulos de lo que se dijo. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Hola, Muchas Sebastián. gracias. ¿Qué tal? Un gusto. Sí, efectivamente, como bien lo planteaste, es un tema que cruzó o está cruzando las plataformas, la campaña, hasta cierto punto. Realmente no tiene la atención que merecería en razón de la implicancia estratégica que tiene para cualquier país, no solo para la Argentina, el tema de la defensa nacional. Tenemos que imputarlo primero como una política pública, es una política pública sectorial, bien, que atraviesa un montón de cuestiones vitales del Estado. La defensa, de hecho, la actividad de la defensa es la que tiene por fin, por objeto, garantizar los intereses vitales de la nación, a saber, la soberanía, la integridad territorial, su capacidad de autodeterminación y de independencia, y justamente, no por último, lo menos importante, sino lo más importante, la vida y la libertad de los habitantes. Fíjense que en este momento estamos en una situación internacional sumamente convulsa, sumamente trágica, con la situación que está ocurriendo en Medio Oriente, en el caso de Israel y de Palestina, ¿bien? Y donde justamente, esto nos recuerda una frase del general de Gaulle, ¿no? General francés, héroe de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, que decía: los militares no son importantes para nada, salvo cuando todo depende de ellos, ¿no? Entonces, en situaciones límites, en situaciones que tienen que ver con la viabilidad y la existencia del Estado y de la nación, la defensa ahí se vuelve gravitante. Ahora, como dije antes, lamentablemente no contamos con la importancia que se le debería dar, y sirve más muchas veces para la chicana o para recortes parciales. Es la gran ausente del debate nacional, y esto no es de ahora, esto viene de un proceso de decadencia en el área y en relación al área, la lectura del área, de hace muchísimo tiempo. Claro, Sebastián, si bien Argentina no tiene problemas bélico-religiosos, porque también hay una cuestión de guerras santas que viene de la historia, sí tiene algunos problemas limítrofes que han sido solucionados de alguna manera, de manera imparcial en algunos lugares, en otros hemos sido favorecidos, pero en otros hemos sido perjudicados. Esto despierta un poco en el mundo, esto que tiene que ver con la península de Crimea, con la península de Sinaí, con la Franja de Gaza, con algunos sectores que muchos se asustan respecto a Bolivia, Chile o las localidades en Misiones. ¿Puede llevar a tener algún tipo de problema limítrofe en la Argentina? Porque hay un cierto miedo a eso. Mira, es muy buena tu pregunta porque nos pone en marco y nos actualiza de alguna manera en la temática. Realmente, y esto debemos agradecerlo a la evolución política misma de nuestra región en las últimas décadas, estamos en presencia de una zona de paz y no tenemos un nivel de conflictividad que requeriría del empleo del instrumento militar, ¿bien? O desde un planteamiento de la defensa en relación sobre todo a nuestra vecindad próxima, ¿no? Hay procesos de integración, hay procesos de cooperación muy fluidos, muy densos, muy profundos, el caso de Mercosur, el caso de UNASUR en su momento, hoy desactivada, instancias de relación bilaterales muy sólidas con países vecinos y que, digamos, no, me atrevo a decir, en un marco de hermandad también, ¿no? Y de intereses comunes, eso es lo más importante. El pensamiento estratégico debe orientarse desde los intereses y desde la cooperación o, ante el caso eventual de la competencia, de un conflicto. Ahora, Argentina, cuando a veces se dice no presenta hipótesis de conflicto, no, Argentina de hecho tiene un conflicto que es el Atlántico Sur, bien, ocupado por una potencia extracontinental, que es el Reino Unido, claro, y en disputa de alrededor, exacto, de 1.7 millones de kilómetros cuadrados, que interfiere sobre casi otros 5 millones de kilómetros cuadrados. Y no solo es un conflicto político, diplomático, también tiene ribetes económicos, tiene ribetes ambientales, ribetes estratégico-militares. Entonces, las Fuerzas Armadas y el sistema en sí de defensa nacional debe empezar a tener una lectura mucho más profunda de lo que es el sistema internacional. Vos nos trajiste este título, ¿no? No siempre la defensa es un tema de seguridad, pero fue incluso Patricia Bullrich la que cuando tiene que exponer sobre el tema de seguridad habla de la posibilidad
de, en lugares como por ejemplo Rosario, sacar las Fuerzas Armadas a la calle para contener la violencia. ¿Eso se puede hacer, por ejemplo, ese despliegue que ella plantea, ¿no? Por ejemplo, de Gendarmería, a algunos otros puntos, incluso de la Policía Federal? ¿Con eso tiene que ver la defensa para vos, Sebastián, de nuestro país? Mira, es muy buena pregunta y es central en este momento, en esta coyuntura nuestra. Primero hay que decir algo muy claro. El orden legal, el ordenamiento legal es absolutamente clarísimo y taxativo respecto de esto. Hay un subsistema de defensa nacional, hay un subsistema de seguridad interior, hay una ley para cada uno y hay vasos comunicantes y situaciones por las cuales dentro de la seguridad interior se pueden emplear elementos de la defensa nacional a través de requisitos absolutamente puntuales que están en la ley, ¿bien? Y el problema, sobre todo, bueno, los digo, ¿no? El caso excepcionalísimo de un estado de sitio, el caso excepcional ante un requerimiento a través de un comité de crisis por parte del sistema de seguridad que requiere algunos elementos puntuales del sistema de defensa, como por ejemplo comunicaciones, transporte, logística, sanidad, ingeniería. Bien, esos son los elementos de la defensa que pueden proveer a misiones de seguridad interior. Bien, radarización. Ahora, cuando vamos a los títulos políticos que por naturaleza son simplistas y reduccionistas, sí, diciendo vamos a meter al ejército en los barrios, bien, digamos, de algún punto de vista técnico es posible, pero no en la clave que los políticos generalmente lo piensan, ¿no? Que es una especie de combate frontal y militarizado cara a cara con el crimen, porque el crimen pertenece a la órbita, según está planteado en nuestro sistema jurídico, a la órbita de la seguridad interior. El sistema de defensa, como dije antes, puede apoyar, bien, a través de requisitos muy puntuales y particulares y de una serie de pasos que hay que cumplir. ¿Se cumplen en Rosario, por ejemplo, esos requisitos? Mirá, sinceramente no conozco en profundidad absoluta la situación en Rosario, pero te diría que los requisitos se han cumplido en lo que en su momento, incluso con fallas y con cuestiones mucho más, de alguna manera, mejorables, ¿no? En su momento, en el operativo Escudo Norte, comenzado por el ciclo de gobiernos del kirchnerismo, luego continuado por el gobierno de Mauricio Macri, lo que llamó el operativo Fronteras, bien, donde el sistema de defensa apoyó tareas de seguridad interior, sobre todo lo que tenía que ver con control fronterizo, radarización, espacio aéreo y demás. Ahora, respecto a la cuestión de Rosario puntualmente, hay otros elementos federales que tienen que ver con las fuerzas de seguridad federales, no las Fuerzas Armadas, que es el caso de la Gendarmería, que es una fuerza de seguridad intermedia, ¿bien? O el caso de la Prefectura Naval, ¿bien? Que a mi entender son quienes naturalmente podrían tener incidencia en ese escenario. Sebastián, te pregunto, en 1982 el armamento de la Argentina era bastante importante, tal es así que uno de los barcos que se hunde era porque Inglaterra sabía que había vendido esos barcos a la Argentina en algún otro momento y justamente se hunde el general Belgrano buscando otro, el general San Martín, que había ido hacia Bahía Blanca. La pregunta es, hoy, armamentísticamente Argentina, ¿en qué situación está? Obviamente no tenemos ningún domo y si hoy Charly García volviera a cantar No Bombardeo en Buenos Aires, ¿con qué contamos? Es lo que se pregunta a la gente. ¿Y cuánto del PBI se destina a defensa nacional? Mira, es una pregunta central. Voy a empezar por algo puntual, tomando lo que dijiste, ¿no? Respecto a la posibilidad de una defensa antiaérea, nosotros en este momento y desde hace tiempo carecemos de la capacidad de caza-intercepción. Esto quiere decir que no tenemos unidades aéreas, aviones específicamente, para desarrollar esa tarea. Estamos en un impasse, digamos, ¿no? Pero bueno, a medida que pasa el tiempo y se deteriora también la situación económica, esto se vuelve más complejo, ¿no? Incluso esto de hacer un stopgap, de frenar esta grieta y poder salir de este impasse. Ahora, tenemos que tener en cuenta cómo es la situación, porque la defensa es relacional, tiene que ver con el afuera, con el mundo, con el sistema internacional. Nosotros, a través de la defensa, nos protegemos de agresiones de origen externo. Cuando vemos la región, vemos que estamos muy atrás en la fila de lo que tiene que ver la relación gasto-PBI, gasto del área con el PBI. Los principales actores, digamos, de la región en términos de
esa relación económica es Colombia, que está destinando un 3,1% del PBI, o que impacta el gasto de defensa en su PBI, Ecuador con algo más de un 2%, incluso nuestra vecindad próxima, Uruguay 1,9%, Chile 1,8%, Bolivia 1,5%, estos son datos del año pasado, datos actuales. Sí. Brasil con el 1,1%, nosotros no estamos superando el 1 desde hace muchísimo tiempo, claro. Estamos, según diferentes lecturas, entre un 0,5 y un 0,8, ¿bien? Entonces, eso, por supuesto, merma nuestras capacidades. Te quiero preguntar, Sebastián, antes de despedirte y breve, ¿qué tanto te parece que influye todo este tema del presupuesto y cómo se maneja toda el área de defensa en nuestro país? ¿Qué tanto influye lo que pasó con el golpe militar acá en la Argentina y tal vez, bueno, la sensibilidad que hay con respecto a eso? Sí, es un tema que se ha colado en la campaña definitivamente, sobre todo en el debate a vicepresidente, Claro. digamos, con los candidatos a vicepresidente. Digamos, hay una faceta absolutamente política e ideológica, una lectura sobre esto, ¿bien? En paralelo a las actuaciones judiciales por los juicios de lesa humanidad, de violaciones a los derechos humanos, pero también hay una necesidad de que nos involucremos como sociedad, como conjunto, con el tema de la defensa nacional, ¿bien? Para plantearnos desde acá al futuro. Y más, Claro. como dije antes, en un mundo tan convulso que nos impide privarnos de la defensa y nos obliga a pensar en la defensa, independientemente y por supuesto sin desconocer nuestro pasado histórico, pero digamos, tenemos que ir hacia adelante en cuanto al planteamiento de nuestras necesidades estratégicas, que como dije antes son nuestros intereses vitales, es lo que nos protege el país, lo que nos protege como nación y como sociedad, y eso es la tarea fundamental del sistema de defensa. Una muy cortita para después ampliarlo. ¿Tenemos algún tipo de OTAN o no hay nada que nos ayude a nivel internacional? No, digamos, no tenemos un subsistema, un sistema de defensa colectivo como sí lo tiene la OTAN, o como por ejemplo en el espacio de Eurasia existe la Organización de Seguridad Colectiva, encabezada por Rusia. Partimos de que estamos en un mundo de lobos, ¿no? Esto que se llama sistema de autoayuda, cada uno está por la propia, ¿bien? Claro. Y eso es lo que más nos obliga aún a pensar en esto. Lo que no implica que tengamos excelente relación, coordinación, y por eso hay ejercicios combinados con los países vecinos y con otros países en un ámbito de cooperación que siempre hay que seguir manteniéndolo, incluso con los pocos recursos que podamos tener, ¿no? Porque beneficia ampliamente a nuestras Fuerzas Armadas, a su interoperabilidad, a su experiencia. Así que bueno, ese es un camino virtuoso. Sebastián, te agradecemos mucho el contacto y que nos traigas también los títulos de este tema. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, un gusto y en contacto. Buen día.